Anunciamos, pero ahora lo presentamos, el ex senador Guido Girardi, que estos últimos años de que salió del Senado, y antes también en el Senado muchísimo, dedicado, no sé si 100%, pero lo que uno veía desde afuera, en el Congreso del Futuro, que es un hito científico, intelectual, chileno, de gran categoría, pero parece que está de vuelta Guido Girardi. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De vuelta en la política o nunca se fue de la política Guido Girardi? Nunca me he ido de la política, pero estoy en la política. Yo cuando hago Congreso Futuro, sí, estoy en la política. Por supuesto. De hecho, el sábado nos vamos a Marruecos. Piensa que Chile, que es un país maravilloso, exporta ideas. Y el modelo Congreso Futuro, que es algo único en el mundo, porque en esta humanidad polarizada, sin acuerdos, que las redes sociales van a balcanizar más, van a polarizar más, en una era donde hay una sospecha de las instituciones democráticas, porque tal vez la democracia no ha sido capaz de resolver los problemas de la gente. Estamos viviendo además una obsolescencia del Estado que fue hecho para el siglo XX, y las instituciones, la educación, incluso la televisión, responden a un mundo que ya no existe. Estamos viviendo en un problema de gobernanza gigantesco, y el Congreso Futuro, hoy día yo diría que las instituciones tradicionales no tienen capacidad de pensar, y los partidos no tienen capacidad de pensar, y el Estado, porque antes el Estado era el domicilio de la intelectualidad. Si hubiera preguntado en un foro hace 30 años adelante en la mano a todos los que son militantes de partido, la mayoría lo hubiera sido. Hoy día nadie. Entonces, pero yo me refería, Guido, obviamente que todas son formas de hacer política. El Congreso del Futuro es una manera, ¿no es cierto? Porque son insumos para las legislaciones de futuro. Pero yo me refería, y la gente cuando escuchó esto quería saber si echas de menos la política que estuviste tanto tiempo, si crees que esa mirada que traes desde afuera la quieres volver a poner al servicio de, por ejemplo, un poder legislativo o de un gobierno. Una política, si se quiere, más como la conocemos. Sí, bueno, lo que yo estaba diciendo, vamos a hacer Congreso Futuro en Marruecos, van científicos de todas partes del mundo, les cuenta, van ministros, ministras, es la puerta de entrada a África, hay una nueva geopolítica. Nosotros tenemos que hacer alianza con aquellos que estamos fuera de este duopolio Estados Unidos, Silicon Valley, China. Vamos a hacer el próximo año un Congreso Futuro en Madrid, iberoamericano. Tenemos que construir pensamiento iberoamericano y tenemos que entender que el mundo cambió. Y yo pienso que hay una obsolescencia del pensamiento. Yo creo que nuestros partidos, voy a hablar por mí, la izquierda no tiene respuesta a esta era ni la tiene la derecha. Ustedes están hablando de reforma previsional, a mí me parece interesante la discusión, pero solo les voy a decir que con la inteligencia generativa la mitad de los empleos en los próximos años van a verse dramáticamente afectados y desaparecer. O sea, un médico como yo no va a poder competir con la inteligencia generativa. Ya hay estudios científicos que ponen a competir la inteligencia artificial con estudiantes que ingresan en Estados Unidos a la universidad o para hacer un magíster y un doctorado, y en todos los casos gana la inteligencia artificial. Elon Musk dice algo que es real, más allá de las diferencias uno puede tener con él, que la inteligencia artificial va a ser mejor lo que hacen los seres humanos en todos los casos. ¿Has pensado en alguna candidatura, perdón que vuelva a lo prosaico, que vuelva a lo rastrero, a lo menor, digamos, sobre esta... Matías, es que yo quiero ¿Te salir. interesa? Está bien. No, estamos hablando de cosas más... No, yo sé, si mi papel es muy impopular. Matías, está bien, perdón la impopularidad de mi papel. A mí me encantó. ¿Te gustaría ser candidato a algo en la próxima elección? Me encantó ser diputado. Fui 2 veces el diputado más votado de Chile, fui 2 veces senador primera mayoría. Y mi pasión es el pensamiento y la ciencia en un tiempo donde el pensamiento está en crisis. Es un no. Entonces, cuando a mí me preguntan ¿por qué no eres candidato a diputado, senador, candidato presidencial? Primero, tengo una candidata presidencial que es Carolina Toa. Segundo, hoy día no está en mi agenda. Hubo una publicación en La Segunda. Seguramente hay gente que le interesa que yo sea candidato. Pero yo lo voy a evaluar en marzo. Tiene candidata. También están cosas de la tierra. Y voy a pensarlo, pero a mí sobre todo me interesa colaborar a transversalizar un proyecto. Mira, estamos trabajando en Proyecta Chile 2021, liderado por toda la universidad chilena, liderado por el rector de la Universidad de Atacama, que es presidente del CRUIS, donde está Ignacio Sánchez, rector de la Católica, Rosa de B, la Academia de Ciencias, donde estamos elaborando una propuesta país transversal, inclusiva. Está Rosario Navarro, están la CUT, están los gobernadores, está ex ministro presidente Piñera de la Concertación, de la Nueva Mayoría, porque Chile no tiene un proyecto país, no hay una visión común compartida. Mira, estamos sentados arriba de una mina de oro, Chile puede salvar el planeta, tiene el litio, el cobre para el futuro, tiene energía renovable, hacer el centro mundial de los data centers, tiene el mar para alimentar el planeta porque los ecosistemas terrestres no lo van a tener, y la discusión que hay hoy día
A mí me parece increíble. Te das cuenta, o sea, nos estamos farreando oportunidades y además tenemos obsolescencia. El estado obsoleto en salud, en educación, y esa discusión no existe. Estamos en una era donde la inteligencia artificial puede sustituir al humano. La inteligencia artificial desde el año 2000, con la inteligencia generativa, no es adaptativa. Antes el martillo era una tecnología que aumentaba tus competencias, ¿no es cierto? Hoy día la inteligencia artificial crea martillo y decide dónde clavarlo, o sea, empieza a sustituir al humano. Entonces, estamos en una era donde la inteligencia artificial nos puede sustituir. Podemos pasar a un poshumano, por eso que el Congreso Futuro, no solo el Congreso Futuro, el tema es que humanidad queremos ser, vamos a hacer una cumbre con los 10 filósofos más importantes del planeta. Viene Hartmut Rosa, que es uno de los más importantes, alemán, Marcus Gabriel, viene el principal filósofo chino, el principal filósofo japonés, viene José María Lasalle, porque queremos conversar sobre el futuro del humano. Eso no está en la agenda política, ya está ocurriendo. Podemos ir a un poshumano y dejar de ser homo sapiens. Bueno, todas estas discusiones, a mí me parece que hay que instalarlas. Te das cuenta, vienen 4 revoluciones. La inteligencia artificial, la revolución de la edición genética, podemos cambiar los genes, o sea, tú vas a poder decidir si tus hijos son grandes, chicos, vas a poder operar los genes. Viene la revolución de la nanotecnología, yo voy a poder transformar esta mesa en otra cosa, nuevo material. Y viene una que va a cambiar todo, la computación cuántica. O sea, yo tengo un teléfono acá que su capacidad de memoria se duplica cada 18 meses. Piensa, ¿qué pasa cuando esto se duplique cada segundo? Cada segundo. Que lo que demora hoy día un computador en procesar 100 años se haga en un segundo. O sea, yo digo, ¿cómo nosotros nos preparamos, reflexionamos sobre eso? Eso va a llegar. Entonces, dialoguemos con Carolina también y Constanza. ¿Qué les parece a ustedes esta visión en la política del día a día que también hay que abordarla? No, quiero que nos invite a todos estos viajes, porque ya me dieron ganas de viajar. Estamos listas para la... Pero a ver, yo creo que es muy interesante lo que plantea Guido, y de hecho, bueno, uno que de repente es más analfabeta en este tipo de cosas, tú te das cuenta que la gran discusión en términos de cómo va a evolucionar o cómo está evolucionando el mundo es bastante más rápido de lo que uno cree. Y todo este tema de inteligencia artificial y por qué finalmente la inteligencia artificial le gana al humano es porque el nivel de acumulación de conocimiento es una cuestión impresionante y de crear además nuevo conocimiento. El gran tema pasa, porque ya que estamos hablando también de lo que es la política interna chilena o Chile, y en específico que es nuestra principal preocupación, es cómo todos esos avances y cómo toda esa mirada también se puede poner al servicio de que nuestro país esté mejor, porque hay por lo menos dos cosas que usted plantea que yo creo que pueden ayudar para los 2 grandes problemas que tenemos en Chile. Uno, que es el tema de la seguridad, donde evidentemente que la inteligencia artificial, evidentemente que los mecanismos tecnológicos pueden hacer una diferencia. Y lo segundo es el tema del estancamiento y el crecimiento, porque precisamente planteaba Guido antes de que, oye, nosotros tenemos agua, pero no tenemos una manera de poder utilizar esa agua, por ejemplo, para consumo humano. Entonces hay lugares donde tenemos sequía o nos vamos a quedar sin agua, independiente de que tengamos agua. ¿Por qué? Porque no tenemos desaladoras, por ejemplo. Porque no tenemos microembalse. ¿Y por qué no tenemos eso? Porque un proyecto de inversión en Chile se demora 10 años, 15 años, en puros papeles. Entonces, precisamente yo creo que esa discusión, o mejor dicho, ese aprendizaje, en términos generales también podríamos ponerlo un poco al servicio de la política, pero por sobre todo al servicio de las personas. Bueno, pero yo te podría comentar, porque tú planteaste 3 temas. Uno, la seguridad. Hoy día se lanzó el proyecto Citia, se hizo una reunión con una empresa privada, donde estuvo la ministra Toa. El proyecto Citia es una creación del Congreso Futuro, con más de 100 académicos. Nosotros hicimos la política de inteligencia artificial, los expertos en inteligencia artificial de todas las universidades. Le propusimos a la ministra Toa hace unos 2 años, un poco más, de usar la inteligencia artificial para resolver los problemas contra el crimen organizado. Trabajamos 2 años con la PDI, con Carabineros, Ministerio Público, la Subsecretaría de Prevención del Delito, y elaboramos una propuesta. Esa propuesta es la que está hoy día funcionando en este piloto que se llama Citia, que va a ser un piloto, yo diría, va a ser un piloto innovador a nivel latinoamericano, que hoy día ya está articulando todas las cámaras de la región metropolitana o de un cierto sector, cámaras de concesionaria, autopistas, de moles, de todas las cámaras que se integren, y estamos ya sin visualizadores humanos con reconocimiento a partir de algoritmos, que son mucho más. Estamos reconociendo primero autos robados, patentes, personas que tienen orden de detención y personas perdidas. Para que ustedes sepan, todos los días detectamos en Santiago cerca de 200 autos robados, todos los días. El paso siguiente es poder identificar delitos flagrantes. ¿Qué significa eso?
Por ejemplo, alguien que saca una pistola a la calle, alguien que está tirando una molotov, alguien que se pasea frente a un lugar de manera sospechosa, alguien que está saltando una reja, alguien que tiene un cuchillo. Y el tercer paso es llegar al reconocimiento facial. Nosotros tuvimos una discusión en este equipo donde hay abogados, está Lorena Donoso. Hay un tema de autorizaciones legales también entre medio y hay algunos que se andan negando. Hay un tema ético. O sea, la ley antiterrorista de la votación yo hice la ley de contra, neuroderecho. Entonces, es un tema ético, ¿te das cuenta? Nosotros creemos que la seguridad es un derecho humano como es la privacidad, ¿no es cierto? Y tenemos que contabilizarlo. Ahora, lo que sí creemos es que una persona que saca una pistola y agrega a alguien, una persona que está tirando una molotov, que está cometiendo un delito flagrante, no tiene derecho a la privacidad. Y sí tenemos derecho a la sociedad a hacer reconocimiento facial de él. Ese es un tema. Lo segundo, el tema del agua. Es súper interesante. Mira, Chile es un país maravilloso y hay una parte oculta. Uno considera, por ejemplo, que el mundo rural es un mundo del pasado. Solo quiero decirle que Chile tiene 1% suelos tipo 1 y 2, que son suelos arables, son 760.000 hectáreas. Y Chile produce con esos suelos, que son nada, porque tiene clima, la ventaja Chile produce 13.000 millones de dólares, que es gigantesco. Colombia, que tiene miles de hectáreas, mucho más que Chile tiene, tipo suelo 1, produce los mismos 13.000 millones de dólares nosotros. O sea, ahí tenemos un sector innovador que muchas veces no vemos, increíble, sin subsidio. Nosotros, ¿qué estamos planteando? Tenemos una escorrentía de agua de 56.000 metros cúbicos por persona en Chile. Claro, es mucho más en el sur y muy poco en el norte. Nosotros estamos planteando una carretera hídrica por el mar, ¿te das cuenta? Porque si nosotros tuviéramos cerca de 390 metros cúbicos por segundo adicionales, podríamos incorporar 1 millón de hectáreas. ¿Es mejor que desalar eso, a su juicio? Es que la desalación no sirve para la agricultura, porque una desaladora, es tiene un volumen de 2 metros cúbicos por segundo. O sea, la desaladora... Depende de la tecnología en realidad, porque también la tecnología... Pero habría que hacer cientos de desaladoras para tener 400 metros cúbicos por segundo. Nosotros hemos estimado que 300 o 400 metros por segundo más o menos te permite incorporar 1 millón de hectáreas. Imagínate un sueño, que pudiéramos llevar esa agua, que es un excedente, a la cuarta región de Atacama. Es un proyecto antiguo, relativamente. Sí, un proyecto que hemos trabajado con franceses. Piensa que hoy día los terrenos en Atacama son fiscales y valen muy poco. Si llegara agua, los podríamos transformar en suelos arables tipo 1. Chile se transformaría en un líder mundial porque tiene clima. Ya Chile es importante la exportación de fruta, de cereza, de vino. Imagínate que pudiéramos incorporar 1 millón de hectáreas. Si hoy día con 700.000 exportamos 13.000 millones de dólares. Imagínate el impacto que tiene el país. ¿Cómo se financia? Esas hectáreas que valen casi nada hoy día, ¿no es cierto?, valdría cada una, entre comillas, $20.000, porque tendrían agua, serían suelos tipo 1. Eso ya financia todo el proyecto y este país daría un salto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo usar el agua? También yo estoy de acuerdo contigo, nosotros tenemos que embalsar agua. Hay que hacer grandes estanques, pero podemos hacer muchos... No, pero es que yo pienso en eso y pienso en 20 años de permiso. Y pienso en el comité de ministros y digo... Oh, bueno, pero hay pequeños estanques que son un hoyo, Linex, o sea, ¿no es cierto?, y poder acumular agua. El tercer tema que tú planteaste fue el de... Planteé agua, el permisología en el fondo, la tramitología. Ahí yo creo un Estado que también está obsoleto para los permisos. Ahí donde nuestra principal preocupación es bajar de 500 a 300 días. Nosotros tenemos que entender que el mundo cambió y que yo fui estatista, porque el Estado era... Pero hoy día el Estado no es capaz de resolver solo los problemas y no lo va a resolver en salud ni educación. Tenemos que tener Estado porque finalmente el Estado representa el bien común. Hay que tener cuidado con la postura de Elon Musk, que son los transhumanistas. ¿Qué dicen los transhumanistas? Y eso es muy interesante, esta alianza entre Trump y los transhumanistas. Los transhumanistas son libertarianos y plantean que el derecho individual está por sobre el derecho colectivo. O sea, no hay ningún derecho colectivo que esté por sobre el derecho individual, y ellos plantean que no tiene que haber sociedad, porque la existencia de sociedad supone que hay un bien superior a la persona que es la sociedad, y por lo tanto está en contra del Estado, ¿no es cierto? Pero si no hay Estado, si no hay sociedad, bueno, ¿quién garantiza los derechos de las personas? Te das cuenta de la ley de la selva. Sí. Y en cierta manera, la propuesta de los transhumanistas es la ley de la selva, ellos son monopolistas. Si tú leas a Peter Thiel, que es el gurú del transhumanismo, que fue el dueño de PayPal, que hizo la mayor inversión de Facebook, dice no tiene que haber Estado, no tienen que haber leyes, nada que atente contra el derecho individual. Eso ya es un extremo, ¿te das cuenta? Sí. Ahora, es un extremo en términos de lo que significa la lógica del bien común utilitarista, digamos, que también tenemos que tener una combinación y yo creo que lo que importa son la generación de bienes públicos y a mí me parece que hay un espacio gigantesco para la alianza público-privada, por ejemplo en salud. El Estado está fallido, está obsoleto, ¿no? Es un Estado que responde a un mundo
que pasó a una epidemiología, bueno, tenemos instituciones como la FALP, como las mutuales, que podrían ser instituciones sin fines de lucro, que trabajen generando bienes públicos, éticos, al mismo costo que le pagamos al San Juan de Dios. ¿Por qué no incorporar eso? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay alternativas que es más sociedad, eso no es más empresa privada, porque, por ejemplo, si yo dijera lo va a resolver la clínica alemana, pero la clínica alemana es un escándalo, ¿te das cuenta? Un escáner que vale 150.000 pesos, ahí cuesta 700. ¿No? O sea, eso puede ser para un sector de la sociedad, pero no va a resolver. En cambio, tú sí puedes tener muchos privados que son sin fines de lucro éticos, que están dispuestos a trabajar, y por eso te digo, la FALP es una institución de cáncer maravillosa, o las mutuales, ¿te das cuenta? Tenemos que aprender a ir a complementar y hacer nuevos diseños de lo que significa. Para mí el Estado del futuro, o el concepto de Estado, o el rol del Estado y la regulación tiene que ver también con incorporar esta dimensión pública-privada. Carolina. Sí, yo creo que lo interesante de esta discusión es efectivamente cómo los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y otros representan para el Estado, las instituciones privadas, para la comunidad en general, el Estado en general, un desafío bien importante. Aquí estábamos hablando, por ejemplo, al principio, tú señalabas del impacto que esto va a tener no solamente en la reforma en algún momento, hay un montón de empleos que van a ser reemplazados por esta tecnología. En el caso del CITIA, por ejemplo, a mí me parece es un proyecto que yo alcancé a conocer cuando trabajaba en el Ministerio del Interior. Efectivamente es un avance muy importante, pero además hecho por la universidad. Sí, por cierto, pero también implica un desafío. Estamos todos hablando en el corto y mediano plazo. Es una tecnología que efectivamente permite identificar, por ejemplo, las patentes robadas, casos de flagrancia. La pregunta es, en el corto plazo, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de reacción que tienen nuestras policías para responder cuando se tiene esa información? En un largo plazo, tal vez podríamos estar hablando de otro sistema y otro tipo de policías, también relacionados con la tecnología, pero hoy día va a haber una transición que va a tener un impacto muy importante en cómo las instituciones del Estado responden a esta tecnología. Yo creo que el CITIA es un ejemplo perfecto para eso, y cómo se relaciona la tecnología con las policías, la cultura policial, la misma cultura también de las personas, y cómo también el Estado, yo estoy completamente de acuerdo en la alianza pública-privada, y cómo estas alianzas, cómo el país en general responde a estos cambios que claramente van a afectar a las personas. En la formación, va a llegar un momento en que hay personas que sus trabajos, probablemente los más precarios, con sueldos, remuneraciones más bajas, son las que probablemente inicialmente se van a reemplazar. ¿Qué va a pasar con esas personas? Ya ni siquiera estamos hablando de sus pensiones, ¿qué va a pasar con su remuneración? Entonces es una discusión que implica cómo esta comunidad, cómo el Estado se hace cargo de estos cambios que son muy beneficiosos para la sociedad, cómo se hace cambio de la transición que implica, cómo afectar a las personas y su calidad de vida. Ahora, mira, eso es muy importante, porque yo creo que no estamos discutiendo un tema que se nos va a venir como un tsunami. Esto es rapidísimo. Sí. Entonces, cuando hablamos de reemplazo y todos los modelos, nosotros hemos traído a Carl Benedict Frey, que hizo el estudio de Osborne y Frey, que es el más importante de 2012, que generó esta revolución en Estados Unidos y en el mundo. Antes se pensaba que los trabajos que iban a ser reemplazados eran fundamentalmente los monótonos y baja complejidad, pero hoy día con la inteligencia generativa, a la velocidad que avanza la inteligencia generativa, que cada día es más potente. Piensen que GPT-1 tenía 1.500 millones de parámetros, GTP-4 tiene 175.000 millones de parámetros. O sea, es una inteligencia, no la nuestra igual hace 40.000 años, está todos los días, es más potente. Entonces, va a empezar a reemplazar a profesiones de altísima complejidad. Médicos, oncólogos, cirujanos, abogados, te das cuenta, creadores. Piensa que ya esta inteligencia artificial reconoce el lenguaje humano, entiende el lenguaje humano, es una inteligencia generalista, no es como Waze que solo sabe geolocalización, va a saber más que nosotros de todas las cosas, y crea contenido. Ya hay obras de arte, contenido que son indistinguibles. O sea, lo que nosotros decíamos, oye, la creatividad es humana, no, ya nos va a desplazar. Entonces, en el tema del trabajo, si efectivamente hay una sustitución, yo creo que va a haber más sustitución que reemplazo. Piensa que las máquinas, además los robots, no hay que capacitarlos, tú los cambias, se reactualizan en línea, te das cuenta todo a la vez. Los humanos, si tú quieres cambiarlos, son años. Luego, ¿quién va a financiar la salud y la previsión? Hoy día se financia con impuesto al trabajo. Y aquí no estamos modelando el impacto que va a hacer que muchos trabajos se van a perder. ¿No? Luego, ¿qué va a hacer la gente con su tiempo libre? Cuando yo le pregunto a cualquiera, dime, ¿quién eres tú? Lo primero que me dice, antes de decirme, mira, yo soy papá, tengo tantos años, es su profesión, es lo que le da sentido de vida.
Entonces, también tiene que ver con lo que se qué hacer con el tiempo libre. A lo mejor el tiempo libre para los que queden sin trabajo vivir en el metaverso, pero eso es un mundo de diseño. Tú vas a poder tener las mismas experiencias que en el mundo real, incluso experiencias sexuales, o visitar Punta Cana o ir al Museo del Louvre, indistinguible con las tecnologías ápticas, pero van a ser de diseño. A lo mejor el mundo del futuro es los ricos van a vivir en el mundo real y el resto va a tener que haber una renta básica universal. ¿Cómo se va a financiar esa renta básica? ¿Va a ser para todo? ¿Va a ser para sobrevivir? ¿Va a ser para tener clases de piano? ¿Hay alguna sociedad, Guido, que, dada tu experiencia, está más adelante en la discusión y en la resolución de estos nuevos problemas? Yo creo que lo interesante del Congreso Futuro es que va adelante del mundo en esto. ¿Te das cuenta? Por eso que vamos a Marruecos. Cuando vino Macron a Chile, yo le planteé el tema del Congreso Futuro, quedó totalmente sorprendido e interesado. Ojalá que podamos hacerlo. Yo creo que este modelo que hemos hecho, que es un modelo colaborativo, no propietario, gratuito, piensa que nosotros nunca han venido 1000 y tantos los más importantes científicos del mundo. Ha venido Yuval Harari, que escribió Modeus, que cobra 150.000 euros por una charla, a nosotros viene gratis, porque somos un bien público, y todo lo que nosotros hacemos es gratis. Entonces, aquí hay un concepto que en un mundo egoísta, polarizado, tú tienes gente que está dispuesta a la gratuidad, al altruismo. Entonces, yo creo Harari que se dedica a estudiar, y a plantear, digamos, lo que son las distintas etapas. Pero lo etapas. interesante, piensen que nosotros hemos hecho cosas innovadoras. Hicimos la ley de etiquetado, que hoy día es un modelo mundial. A mí me tocó participar, me han invitado a 32 países. La OMS acaba de decir que el etiquetado tiene que ser para el mundo entero, que es la mejor alternativa. Hicimos la ley de neuroderecho con el senador Coloma, Chaguán, transversal. Sí, lo sabemos. ¿Te das cuenta? Quedan 2 minutitos, Girardi, le quiero preguntar por algo que dijo al pasar, que tiene candidata presidencial. Déjeme volver nuevamente a lo terrenal y a lo chico. Pero no es tan chico, candidaturas presidenciales. ¿Quién le pide consejo? ¿Quién le pide consejo del gobierno? ¿Cómo ve las posibilidades? Porque las encuestas, bueno, sabemos que ser ministro del Interior es muy desgastante. ¿Cómo ve Carolina Tobá de cara a una presidencia? Para mí lo más importante es que el mundo progresista tenga un proyecto de futuro, y no de pasado. Hoy día tenemos un proyecto de pasado. O sea, somos capaces de hacer una reforma previsional mirando el escenario como si nada hubiera cambiado. Entonces, yo digo, el desafío que tenemos es tener un mundo más transversal. Yo creo que hay un tema liberal de defender la democracia. Yo creo que el liberalismo, tanto izquierda y derecha, fueron fundamentales en el siglo XX para tener una mejor sociedad. El liberalismo, la democracia están siendo devorados por lo que yo llamo los reptiles, la política reptiliana, que son las extremas derechas, que está devorando a la derecha liberal en el mundo entero. José María Lasalle, este filósofo, es interesante porque es un filósofo del PP, es liberal, y hace un artículo justamente cómo la derecha reptiliana en el mundo entero está fagocitando a la derecha liberal mamífera, dice. Entonces tenemos que defender la democracia. Bueno, ¿y la izquierda, en su sector, pasa lo mismo? Pasa lo mismo, yo creo que, pero el antídoto a esto es tener proyectos. El problema de la política es cuando no tiene ideas, cuando no tiene proyectos. ¿Y en la izquierda quién gana, la izquierda reptiliana o la izquierda liberal? O sea, yo creo que para Chile es bueno una izquierda liberal, una izquierda democrática. ¿Pero qué pesa más? Pues usted la conoce por dentro. ¿Qué está pesando más hoy día? O sea, yo creo que tal vez es un poco complejo. Lo que yo te podría decir, cuando los cerebros de los seres humanos están permanentemente hackeados por el miedo, redes sociales, violencia, amenaza, distopia, porque lo que captura la atención, porque el modelo de negocio hoy día es la atención, es la disputa por la atención, y la atención se activa con contenidos falsos, violentos, extremos, porque los contenidos buenos no capturan la atención. Entonces, los algoritmos están hechos para amplificar lo malo, lo negativo, lo violento, lo conspirativo. Y cuando la televisión, para poder competir con eso, como no puede poner pedofilia, como no puede incitar al odio, lo que sí muestra es crimen, 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 para pelear por la atención los cerebros de los seres humanos. Hay que entender que el miedo es un mecanismo evolutivo. Sobrevivimos gracias al miedo, porque cuando venía el león, o yo me defendía, o yo atacaba o escapaba, pero si me ponía a pensar, el león me iba a comer. Cuando tú tienes miedo, liberas cortisol, noradrenalina, norepinefrina, estás permanentemente conectado y no pensante. Nosotros hoy día somos una sociedad, en la estructura del miedo, que somos reactivos, emocionales y no pensantes. Y además, entonces, eso es muy importante. Eso amenaza a la democracia. Y si no resolvemos los problemas de seguridad, y si no resolvemos los problemas de miedo, y por eso que el tema de la seguridad es tan importante, no va a haber futuro, ni va a haber democracia, porque nuestros cerebros van a ser reactivos y capturados por los extremos, capturados por los extremos derecha. Imagínate que Trump, un millonario tramposo, terminó transformando a Kamala y a Hillary Clinton en ellos los representantes de los millonarios tramposos y en el representante del pueblo.
¿Por qué? Porque hoy día son los contenidos extremos que ganan la red. Como los contenidos pacíficos no existen, lo políticamente correcto no existe en las redes, son los contenidos más tipo Da para sin un filtro, programa, sí. los contenidos sin filtro, y los líderes del futuro no van a ser las personas políticas correctas, no van a ser las Kamala Harris que hablan inteligente, que son serias, van a ser aquellos que sean capaces de gritar más, Ya, de aquí- capturar la atención. Eso Aquí, en tenemos todo que caso, enfrentarnos. es con filtro. Guillermo Girardi, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Un gusto tenerlo de Muchas vuelta. gracias, Matías. Gracias. Muchas gracias. Constancia, Carolina, nada más, muchísimas gracias. Y a ustedes por acompañarnos esta noche. Y nos reencontramos el domingo con más Estado Nacional y discusiones de presente, sobre todo de presente, pero ojalá mirando al futuro. Buenas noches. Gracias por venir.